Éxodo capítulo 4. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios: los jefes de Israel no van a creer que te he visto, así que tampoco van a obedecerme. Entonces Dios le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, contestó Moisés. Tírala al suelo, ordenó Dios. Moisés tiró la vara al suelo y ésta se convirtió en una serpiente. Moisés trató de apartarse de ella, pero Dios le dijo: ahora extiende la mano y agarra a la serpiente por la cola. Moisés extendió la mano para agarrarla y en cuanto la tocó, la serpiente se convirtió otra vez en una vara. Entonces Dios le dijo: haz esto mismo delante de los jefes de Israel. Cuando ellos vean que la vara se convierte en serpiente, creerán que me has visto a mí, que soy el Dios de tus antepasados. Pero si no te creen ni te obedecen, dales otra prueba. Mete la mano entre tu ropa y tócate el pecho. Luego vuelve a sacarla. Moisés lo hizo así, y cuando sacó la mano, vio que estaba llena de llagas, pues tenía lepra. Dios le dijo: vuelve a meter tu mano entre la ropa. Moisés obedeció, y cuando la sacó vio que estaba sana. Dios le dijo: si después de ver estas dos señales no te creen ni te obedecen, ve al río Nilo, saca agua de allí y derrámala en el suelo. Enseguida el agua se convertirá en sangre. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios: pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Dios le contestó: escúchame, Moisés. Soy yo quien hace que hables o que no hables. Soy yo quien hace que puedas oír o que no oigas nada. Soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Anda, ponte en marcha a Egipto, que yo te ayudaré a que hables bien y te enseñaré lo que debes de decir. Pero Moisés dijo: Dios mío, te ruego que envíes a otra persona. Entonces Dios se enojó con Moisés y le dijo: pues ahí tienes a tu hermano Aarón, el sacerdote de la tribu de Leví. Aarón habla muy bien y sabe convencer a la gente. Además, ya ha salido a tu encuentro y se alegrará de verte. Tú dile a Aarón todo lo que te he mandado decir, para que él se lo diga al pueblo por ti. De ese modo, Aarón hablará en tu lugar, así como tú hablas en el lugar mío. Yo por mi parte les ayudaré a hablar y les enseñaré lo que deben de hacer. Anda, toma la vara y haz con ella lo que te he ordenado hacer. Moisés volvió entonces donde estaba su suegro Jetro y le dijo: déjame regresar a Egipto. Quiero ver si todavía siguen con vida los israelitas. Jetro le dijo: vete tranquilo, espero que te vaya bien. Moisés todavía estaba en Madián cuando Dios le dijo: regresa a Egipto, pues ya han muerto todos los que querían matarte. Entonces Moisés montó en un burro a su esposa y a sus hijos, y emprendió el camino de regreso a Egipto. En la mano llevaba la vara que Dios le había dado. Ya Dios le había dicho: cuando llegues a Egipto, haz delante del rey todas las maravillas que te he ordenado hacer con la vara. Yo haré que el rey se ponga terco y no deje salir al pueblo. Entonces tú le dirás de mi parte: yo soy Dios y amo al pueblo de Israel como si fuera mi primer hijo. Por eso te ordeno que los dejes salir para que me adoren. Como no lo has dejado ir, ahora voy a quitarle la vida a tu primer hijo. En el camino a Egipto, Moisés y su familia se detuvieron en un lugar para pasar la noche. Allí Dios estuvo a punto de quitarle la vida a Moisés, pero Séfora tomó un cuchillo y circuncidó a su hijo. Luego, con el pedazo de piel que le cortó, le tocó los genitales a Moisés y le dijo: con la sangre de mi hijo quedas protegido. Cuando Dios vio lo que había hecho Séfora, dejó con vida a Moisés. Dios le dijo a Aarón: ve al desierto para recibir a Moisés. Aarón fue entonces a la montaña de Dios. Al encontrarse con Moisés, lo saludó con un beso. Entonces Moisés le contó a Aarón todas las señales grandes y terribles que Dios le había ordenado hacer en Egipto, y todo lo que le había mandado a decir. Después los dos fueron y reunieron a los jefes de Israel, y Aarón les contó lo que Dios le había dicho a Moisés, quien por su parte hizo delante de ellos las señales que Dios le había mandado hacer. Los israelitas le creyeron a Moisés, y cuando oyeron que Dios iba a ayudarlos, se inclinaron hasta el suelo y adoraron a Dios. Éxodo capítulo 5. Después de hablar con los israelitas, Moisés y Aarón fueron a ver al rey de Egipto y le dijeron:
el Dios de los israelitas, envía este mensaje a su majestad. Deja que mi pueblo Israel vaya al desierto para que haga allí una fiesta en mi honor. Pero el rey contestó, ¿y quién es ese Dios? ¿Por qué tendría yo que obedecerlo? No conozco a ningún Dios de los israelitas, ni tampoco voy a dejar que ustedes se vayan. Moisés y Aarón le dijeron, pues Él es nuestro Dios y ha venido a ayudarnos. Tenemos que ir al desierto hasta donde lleguemos en 3 días y presentarle allí nuestras ofrendas. Si no lo hacemos así, tal vez nos castigue con alguna enfermedad o nos haga morir en la guerra. Pero el rey les contestó, mejor vayan a trabajar. Miren a cuánta gente están distrayendo. Ese mismo día el rey les ordenó a los capataces y a los jefes de trabajo, ya no les den paja a los israelitas para los ladrillos que tienen que hacer. Déjenlos que vayan ellos a recogerla, pero exíjanles que hagan la misma cantidad de ladrillos, ni uno menos. Estos israelitas son unos haraganes, por eso andan gritando que los dejemos ir al desierto para adorar a su Dios. Ustedes háganlos trabajar más todavía, manténganlos tan ocupados que no tengan tiempo de creer en las mentiras de Moisés y de Aarón. Los capataces y los jefes de trabajo fueron a decirles a los israelitas, el rey de Egipto nos manda a decirles que ya no vamos a darles paja para los ladrillos, sino que ustedes tienen que ir a buscarla y a recogerla donde puedan, pero deben de entregar la misma cantidad de ladrillos de siempre. Los israelitas recorrieron todo Egipto en busca de hierba seca para usarla en lugar de la paja que antes les daban. Los capataces les decían, apúrense, cada día tienen que entregar la misma cantidad de ladrillos que hacían cuando se les daba paja. Pero como no podían hacerlo, los capataces los golpeaban a los jefes israelitas que habían puesto para vigilar el trabajo. Les decían, ya van 3 días que no han entregado la misma cantidad de ladrillos. Entonces los jefes israelitas fueron a quejarse ante el rey y le dijeron, ¿por qué nos trata así su majestad? Su gente no solo nos exige que hagamos ladrillos, sino que ni siquiera nos dan paja y para colmo nos golpean. Si no estamos entregando la misma cantidad de ladrillos es culpa de ellos. Pero él les contestó, haraganes, son unos haraganes. Me piden que los deje ir a adorar a su Dios, pero lo que quieren es dejar de trabajar. Así que regresen a su trabajo, y aunque no voy a darles paja, ustedes deberán entregar la misma cantidad de ladrillos. Esta respuesta del rey significaba un gran problema para los jefes israelitas. Así que cuando se encontraron con Moisés y Aarón, que estaban esperándolos afuera, les dijeron, que Dios los castigue por el mal que nos han hecho. Ahora el rey y su gente nos odian más que antes. Ustedes les han dado un pretexto para que nos maten. Entonces Moisés le reclamó a Dios, Dios mío, ¿para esto me enviaste? ¿Solo para hacer sufrir a tu pueblo? Desde que vine a Egipto le di al rey tu mensaje. Él no ha dejado de maltratar a tu pueblo. Sin embargo, tú todavía no nos has liberado. Éxodo capítulo 6. Dios le contestó, de tal modo voy a castigar al rey de Egipto, que él mismo les pedirá que abandonen su país. Yo soy tu Dios. Tus antepasados me conocieron con el nombre de Dios Todopoderoso, pero no por mi verdadero nombre, que es Yo Soy. Yo me comprometí a darles el país de Canaán donde antes vivieron como extranjeros, y ahora que he escuchado los gritos de dolor de los israelitas por el maltrato de los egipcios, me he acordado del compromiso que tengo con mi pueblo. Así que ve y dile a los israelitas que yo, su Dios, los voy a sacar de Egipto y que los haré descansar de los trabajos tan pesados que ahora tienen que hacer. Los llevaré al país que prometí a Abraham, Isaac y Jacob, y que de ahora en adelante será de ustedes. Así sabrán que yo fui quien los libró de su esclavitud en Egipto, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Pero a los egipcios los castigaré con mi gran poder. Todo esto lo haré porque soy el Dios de ustedes. Moisés le contó a los israelitas todo lo que Dios le había dicho, pero ellos estaban tan desanimados y con tanto trabajo que ni le hicieron caso. Entonces Dios le dijo a Moisés, ve y dile al rey de Egipto que deje salir de su país a los israelitas. Moisés contestó, si ni siquiera los israelitas me hicieron caso, mucho menos el rey. Además, soy muy torpe para hablar.
Entonces Dios le dio instrucciones precisas a Moisés y a Aarón. Tenían que hablar con el rey de Egipto y con los israelitas y también sacar de Egipto a su pueblo. Los jefes de las familias israelitas fueron los siguientes. De las familias de la tribu de Rubén, Anoc, Falú, Esrón, Carmí. De la familia de la tribu de Simeón, Jemuel, Jamí, Ohad, Jasquín, Zoar, Saúl, hijo de una mujer de Canaán. De las familias de la tribu de Leví, Gerson, Keat, Merari. De los hijos de Gerson, Lesbini y Simi. De los hijos de Keat, Amram, Izar, Hebrón, Uziel. De los hijos de Merari, Malí, Musi. De los hijos de Amram y de Jocabed, Aarón, Moisés. De los hijos de Izar, Coré, Nefeg, Sicri. De los hijos de Uziel, Misael, Elzafán, Sitri. De los hijos de Aarón y de Eliseba, Nadab, Abiú, Itamar, Eleazar. De los hijos de Coré, Asir, Elcana, Abiasaf. Leví vivió 137 años. Amram también vivió 137 años. Sus hijos Aarón y Moisés son los mismos que recibieron de Dios la orden de hablar con el rey para sacar de Egipto a los israelitas. Aarón se casó con Eliseba, que era hija de Aminadab y hermana de Naasón. Eleazar se casó con una hija de Futiel y tuvo con ella un hijo al que llamaron Finees. Cuando Dios habló con Moisés en Egipto, le dijo: Yo soy tu Dios. Ve y dile al rey de Egipto todo lo que voy a decirte. Pero Moisés respondió: El rey de Egipto no va a hacerme caso, pues soy muy torpe para hablar. Éxodo capítulo 7. Entonces Dios le dijo: Ante el rey de Egipto tú serás mi representante, y tu hermano Aarón hablará por ti. Tú le dirás a Aarón todo lo que yo te ordene que digas, y luego él se lo repetirá al rey de Egipto, para que deje salir de su país a los israelitas. Él no les hará caso, ni los dejará salir, porque yo haré que se ponga terco. Pero será tantas las señales terribles y asombrosas que haré en Egipto, que él los dejará ir. Descargaré sobre los egipcios todo mi poder, y los castigaré. Así le haré justicia a mi pueblo Israel, y los sacaré de Egipto como un ejército. Esos egipcios van a saber que yo soy el Dios de Israel. Moisés y Aarón hicieron todo tal como Dios se los había ordenado. Cuando fueron a hablar con el rey de Egipto, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Dios le dijo a Moisés y Aarón: Cuando el rey de Egipto les pida que hagan algo grande y maravilloso, tú, Moisés, le dirás a Aarón que tome su vara y la tire al suelo delante del rey, para que se transforme en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al rey de Egipto, y cuando el rey les pidió que demostraran su poder, ellos hicieron lo que Dios les había ordenado hacer. Aarón tiró su vara al suelo delante del rey y de sus consejeros, y la vara se transformó en serpiente. El rey llamó entonces a sus magos y sabios para que también ellos hicieran lo mismo. Cada uno de ellos tiró al suelo su vara, y todas las varas se transformaron en serpientes, pero la serpiente de Aarón se comió a las otras. A pesar de esto, el rey de Egipto se puso terco y no le hizo caso ni a Moisés ni a Aarón, tal como Dios lo había dicho. Dios habló a Moisés y le dijo: El rey de Egipto se ha puesto muy terco y no quiere dejar que mi pueblo Israel se vaya de su país. Así que toma la vara que se transforma en serpiente y ve a encontrarte con él mañana temprano. Cuando vaya al río Nilo, allí le darás este mensaje: El Dios de los israelitas, a quien yo represento, me envía a decir a su majestad que nos deje salir para que vayamos a adorarlo en el desierto. Como hasta ahora usted no ha querido obedecer, él le dará otra prueba de que es Dios. Cuando yo golpee el río Nilo con la vara, el agua se convertirá en sangre. Los peces del río se morirán y el agua olerá tan mal que los egipcios tendrán asco de beberla. Cuando le hayas dado este mensaje al rey, dile a Aarón que tome su vara y que extienda su brazo sobre todos los ríos, arroyos, lagunas y depósitos de agua de Egipto, para que se conviertan en sangre, y hasta el agua guardada en los recipientes de piedra y de madera se convertirán en sangre.
Moisés y Aarón hicieron todo lo que Dios les ordenó. Aarón alzó su vara delante del rey y de sus consejeros y golpeó el agua del río Nilo. Al instante el agua se convirtió en sangre. Los peces del río se murieron y el agua apestaba tanto que los egipcios no podían beberla. Todo el país se llenó de sangre, tal como Dios lo había dicho. El rey se puso terco y como también sus magos convirtieron agua en sangre, no les hizo caso a Aarón y a Moisés y regresó a su casa. Los egipcios no podían beber del agua del río Nilo, así que hicieron pozos en las orillas del río para sacar agua limpia. 7 días después, Dios golpeó el agua del río Nilo.